con 21 minutos, estamos en la rotativa del aire, esto es RPP, la voz de todo el Perú, conversando con Pedro Angulo, ex presidente del Consejo de Ministros, al inicio al gobierno hace 6 meses de la presidenta Dina Boluarte. Doctor Angulo, le pregunto, en ese momento, cuando era ya premier, cuando acepta el cargo, ¿a quién escuchaba la presidenta Dina Boluarte? Ya, pero bueno, quisiera responder a la pregunta inicial que me dejó. Nosotros enfrentábamos una situación en la cual lo que se buscaba era la caída del gobierno. Se pedía que se cierre el Congreso, se pedía que renuncie la presidenta y que regrese el señor Castillo y que se haga una asamblea constituyente. Eso era algo que no se podía hacer legalmente. Y además el tema es que ellos no querían dialogar, se intentó dialogar, hubo comunicación y esto lo expresaron varios diarios, no es solo que lo diga yo. Entonces, era imposible dialogar con quien no quería ponerse, sentarse y escuchar. Entonces, las respuestas que tenían que darse eran en esas condiciones. En el Congreso no hubo una oposición mayoritaria a nosotros. El día que yo fui a informar de por qué se había declarado la emergencia, solo hubo más o menos unos 6 congresistas que tenían compromiso con el gobierno, que fueron los que hicieron bulla, oposición y gritaron cosas. ¿Pero usted sentía que la presidenta sí lo escuchaba? Ok, lo que digo es que finalmente en el Congreso lo que se dio es una especie de consenso, ¿no? Que no se dialogó con todos los grupos que conforman el Congreso, en el sentido de que era mejor mantener a la presidenta antes que el presidente del Congreso asumiera el gobierno. Entonces, esa fue una decisión para darle estabilidad al país, y esa a la larga un poco la paz que de cierto modo estamos viviendo. O sea, eso también le convenía a los congresistas para su objetivo de quedarse, ¿no? Y no salir y no adelantar las elecciones. No puedo calificar, y ahora se sostienen ambos. No puedo calificar cuál ha sido el interés, porque supongo que hay varios grupos, hay también personalidades que no pertenecen todas a los grupos. Creo que hay como 13 o 14 representaciones, entonces deben haber distintos intereses, pero lo cierto es que en estos momentos vivimos cierta estabilidad y se ha considerado que lo mejor es llegar al 2026 y que se den elecciones, que participen nuevos grupos políticos. Doctor Angulo, le pido nuevamente centrarnos en los temas de las protestas, porque usted estaba acompañando a la presidenta en esos momentos de la mano. Era su presidente del Consejo de Ministros, y más allá de sentir si lo escuchaba o no, también le preguntaba si es que usted considera que hubo un manejo eficiente o ineficiente de la situación, si es que hubo una responsabilidad o no de la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas. A ver, nosotros en el Consejo de Ministros, a nivel de la evaluación que hacíamos, se decidió la declaratoria de emergencia, pero la declaratoria de emergencia es una declaratoria de emergencia general. No puede ser específica. En cada uno de los lugares donde se daban escenarios de violencia, hay comandos, hay personas que son delegadas con cargos, supongo, tenientes, capitanes, que ellos analizan el escenario y según la condición que tienen, número que son ellos y número que enfrentan, según el género de la violencia que enfrentan, es que tienen que dar respuesta. Lo que la presidenta tiene es un comando, pero no es un comando operativo. El comando operativo lo tienen los oficiales, aquellos que han sido capacitados y que siguen reglamentos y protocolos. Entonces, no hay una vinculación directa como cuando estamos hablando de otros casos, por ejemplo, de Abimael Guzmán, que él disponía de lo que era el terrorismo como una manera de destruir al Estado y tomar el poder. Allí había una decisión. Estamos hablando de un gobierno, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Usted en ningún momento le dijo a la presidenta Boluarte, oiga, presidenta, está muriendo gente, ¿qué hacemos? ¿Replanteamos la acción de las Fuerzas Armadas? ¿Hubo esa conversación? ¿En algún momento se planteó que las acciones de las Fuerzas Armadas, se podría replantear en ese momento?
siempre se discutió que tenían que cumplirse los reglamentos tales como están, y además la presidenta yo creo que no necesitaba que se le diga eso, porque desde un primer momento se dijo que no se debían de utilizar armas de fuego, que las armas debían de ser no letales. Ella siempre ha manifestado eso. Inclusive, más bien, ya es todo un tema lo que ocurrió en Puno, estos soldados que a la vez que tenían armas, sin embargo, no las usaron y se ahogaron. Ese es un tema que se discute, pero eso refleja que el gobierno no quería utilizar las armas contra los ciudadanos. Pero lo que nos quiere decir también... ¿No le hicieron caso? O sea, ¿No le hicieron caso a la presidenta? Lo que quiero decir es que en cada escenario hay responsabilidades que podrían surgir, el Ministerio Público las podría establecer, porque si un policía, si un soldado es atacado y está en peligro su vida, él puede defenderse disparando, e igual puede defender a un ciudadano que es atacado o a otro policía o a otro militar que también lo sea. Entonces, que puedan ocurrir muertes es una posibilidad. El tema de la responsabilidad es algo que tiene que ser fijado por la Fiscalía, la Policía en las investigaciones formales. Cuando nos dice el comando lo tienen los oficiales, también nos quiere decir o debemos entender que la responsabilidad entonces recae sobre los titulares de cada uno de los ministerios, por ejemplo, Defensa, Interior, que son o eran los más involucrados en esos momentos. No necesariamente, porque como digo, las disposiciones van de la presidencia, del Consejo de Ministros, se expresan a través de los ministros manifiestan esto, supongo en cada región, a un general, el general, según los temas que tiene en 3 lugares distintos, a través de un comandante, a través de un teniente, a través de un capitán, quién es el oficial que conduce cada uno de los grupos que acciona en relación a determinado número de ciudadanos. Cada uno toma decisiones de acuerdo al escenario que está enfrentando. Eso es, digamos, el manejo operativo. Y evidentemente no a cada rato están diciendo, bueno, ¿qué es lo que hago? Se supone que ellos tienen capacidad de decisión y no va a estar en cada uno de los escenarios diciendo qué es lo que hago, y esa pregunta llega hasta la presidencia y la presidencia le responde. Eso no existe. Eso es lo que dicen quienes quieren ubicar alguna responsabilidad por cualquier suceso que haya acontecido en cualquier lugar del país. ¿Pero usted le sugirió en algún momento, digamos, parar las acciones de las Fuerzas Armadas a la presidenta? Bueno, yo estuve más o menos, me parece algo así como 10 días, y nosotros había reuniones que se sostenían y en las cuales se analizaba, pero se trataba de analizar la verdad, no se trataba de analizar los memes ni las cosas que se decían, porque nosotros sabemos que presentaban casos que habían sucedido de violencia, me parece que en Honduras, en Bolivia, como si estuvieran sucediendo aquí. Entonces nosotros teníamos que tener información fidedigna para saber si realmente estaba sucediendo lo que se decía que sucedía. Y a nivel de los hechos reales es que nosotros podríamos haber dado nuevas disposiciones. Mientras no hemos tenido hechos concretos que reflejen, digamos, un mal manejo, entonces no era necesario. Doctor Angulo, ese es un nivel... Sí. Y ya para ir cerrando, le pido una respuesta en realidad muy breve respecto a lo siguiente. ¿Qué le diría a las víctimas, a los deudos de las víctimas? Pero además, ¿qué opina también? Porque han salido varias instituciones, organismos internacionales, incluso a dar una opinión justamente con relación a las protestas y a las muertes que se dieron lamentablemente del 7 de diciembre en adelante. Bueno, en principio veo que hay instituciones, inclusive ahí me parece que ha pecado la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo en uno de los primeros informes que dice, habla de manifestaciones pacíficas cuando ya no eran manifestaciones pacíficas lo que se enfrentaba. Igualmente, Human Rights Watch ha hablado de ejecuciones extrajudiciales, cosa que nunca existió, porque eso solamente existe en épocas de dictaduras. Aquí todos los casos de fallecimientos se están investigando y eso contradice que se puede entender como ejecuciones extrajudiciales. Yo sé que en muchas instituciones, ONGs, instituciones vinculadas a
derechos humanos no solamente hay personas formadas en derechos humanos, sino también personas que son activistas, que su perfil es más de agitador, y ellos quieren ver lo que quieren ver para desprestigiar al gobierno. Y no es algo que sea falso, porque inclusive tenemos a presidentes como el presidente de México y el presidente de Colombia que están dentro de ese juego. Entonces, nosotros no vamos a hacer el juego ni la repercusión a esos temas. Nosotros tenemos que confiar, y eso sería mi llamado a los ciudadanos que perdieron familiares, que confíen en la justicia peruana, que confíen en las investigaciones del Ministerio Público, y que los casos que merezcan judicializarse lo serán y se encontrarán los responsables. Muy bien. Muchas gracias por contestarnos esta tarde, señor Pedro Angulo. Muy amable. Gracias a ustedes. Sí, Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, gobierno que cumple hoy 6 meses en el cargo, en la gestión frente a Palacio de Gobierno. Vamos a regresar con más, vamos a escuchar los titulares y volvemos en la rotativa del aire.